Hola comunidad, pues aquí estamos nuevamente con una nueva entrega de nuestros videos sobre la historia de México. Esta sería la cuarta parte. Antes de empezar me gustaría poderles pedir que por favor se suscriban. Muy importante suscribirse, denle un like, comenten, compártanlo y denle un toque a la campanita para que siempre les esté recordando el video. Como les he comentado, esto es parte de un acto de amor, no es algo de donde estoy ganando dinero, que esté comercializando o monetizando. Entonces no les cuesta nada, es gratis, y para poder dar esta información a más personas para que podamos entender mejor lo que es nuestro mundo, lo que es el contexto en que se dan las cosas en nuestro mundo. Y con eso comenzamos. Bueno, ya hemos platicado sobre lo que es la civilización, cómo empezó la civilización. Después hemos platicado cómo se desarrolló la primera en las Américas, que fueron los olmecas, después sobre los mayas. Ahora, hubo muchas civilizaciones como los zapotecas, los mixtecos, demás, pero no vamos a enfocarnos en ellos, sino más que nada en aquellas civilizaciones que sí influyeron de alguna manera en nuestro México, en nuestra realidad actual, de la que siempre estamos escuchando algo. Y ahora nos vamos a enfocar en los toltecas. Los toltecas vivieron en lo que hoy conocemos como la ciudad de Tula, en el estado central mexicano de Hidalgo, más o menos por ahí, por todo el centro de México. Y eran como la cultura madre del centro de la parte central mexicana, en la que todos se basaban o todos se querían basar en ellos. Eran como por un tiempo fueron como los cultos. Ahorita vamos a explicar por qué o cómo. Y básicamente se le debe a la leyenda de Quetzalcóatl. Ahora bien, fueron muy influyentes y esa es la razón por la que le vamos a dedicar este video. Pero bueno, ahora bien, eran algo sanguinarios al principio y después tuvieron a un rey, Mixcoatl, donde el nombre es Mixcoatl, que significa serpiente de las nubes, que se convirtió en el rey, pero fue asesinado por su hermano. Entonces su esposa embarazada tuvo que escapar del reino de los toltecas, se fue a Tepoztlán, México, donde ahí tuvo un niño. El niño nació en el año Seacatl, así que se le nombró Seacatl, Seacatl Tonintzin, o nuestro príncipe Seacatl. Seacatl significa una rama, nuestro príncipe una rama. Y el niño desde muy chiquito empezó a enseñar cuestiones de mucha sabiduría, como una profundidad espiritual muy única en él, que empezó a llamar mucho la atención a los demás. Entonces él empezó a ver que algo especial tenía este niño y se le dio el título de Quetzalcóatl. Ahora, Quetzalcóatl es un título como el de Cristo en Jesús. Si sabemos, Jesús no se llamaba Cristo, se llamaba Jesús y se le dio el título de Cristo, que en griego significa el ungido. Y así al niño se le dio el título Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, pero un título espiritual. Imagínense, era el plumaje puesto a una serpiente que trataba de mostrar la unión entre el cielo y la tierra, o sea, algo etéreo. Tenía una profundidad espiritual, filosófica, intelectual muy vasta, pero al mismo tiempo muy profunda. Significaba muchas cosas, sentían que estas personas podían entender que había algo más, algo etéreo en nuestro existir, además de lo terrenal, lo etéreo y lo terrenal, la unión entre el cielo y la tierra, entre el plumaje del quetzal, unas plumas muy finas, y la serpiente Cuatl. Bueno, el niño creció y con el tiempo los partidarios de su papá lo convencieron de volver al reino de los toltecas, donde mató a su tío, y al matarlo
retomó el reinado de su familia e inmediatamente empezó a hacer cambios drásticos. Y uno de esos cambios fue prohibir los sacrificios humanos. Lo único que permitió era pequeños sacrificios de animalitos, de palomitas, de pajaritos, cosas así, muy sencillas. No iba a haber más sacrificios humanos. Aparte, se le atribuyen cambios radicales en la cultura, fuera en la arquitectura, en la agricultura, en el lenguaje. Fue un rey esclarecido, iluminado, que transformó, hizo de ese territorio un paraíso por el cual las culturas que le siguieron lo querían tomar como base. Hasta el día de hoy se escriben libros sobre la filosofía tolteca, o lo que creen que es la filosofía tolteca. Pero bueno, pasa el tiempo y los sacerdotes de la vieja casta pues estaban muy enojados porque les habían cortado su trabajo. Su trabajo básicamente eran los sacrificios humanos. Así que idearon un plan. Quetzalcóatl cuidaba mucho su virtud personal, mucho la cuidaba. Entonces un día él fue engañado, y cuenta la leyenda, y se emborrachó, estos a engaños, diciéndole que le iban a ofrecer una medicina a los sacerdotes de la vieja casta, asesinos. Lo emborracharon, y cuando despertó de su borrachera encontró a su hermana dormida enseguida de él, lo que él inmediatamente pensó, pues, incesto. Y fue tal el trauma que le causó haber violado sus propios principios morales, que decidió irse y le dejó pues nuevamente el gobierno a estos asesinos, pero él ya no podía, sentía que ya no podía con más. Se fue, pero dijo que iba a volver. Esa fue la predicción que dijo para el futuro. Dijo que iba a volver cuando volviera a llegar el año Seacatl. Ellos tenían un calendario donde había ciclos, y el año Seacatl en el que él nació iba a volver. Una cosa muy curiosa, muy interesante, es que siempre se dice que Seacatl era blanco y de barba rubia, muy diferente al indígena tradicional. Entonces se dice que él hizo esa predicción a futuro, que iba a volver en el año Seacatl, que eran unos 500 años después. Y ese año fue nada más y nada menos, caía en 1519, el año en que nuevamente Seacatl, una rama, iba a volver a aparecer. Y lo curioso es que exactamente en ese año, y donde él, Seacatl, Quetzalcóatl, predijo que iba a volver, fue el mismo año y el mismo lugar donde Hernán Cortés, blanco con barba rubia, llegó. Es obvio que el impacto que tuvo sobre las comunidades indígenas de aquel tiempo fue impresionante. Se había cumplido la profecía de Quetzalcóatl. Y esta leyenda influyó a todas las comunidades indígenas de aquellos tiempos. De hecho, cuando uno va a Chichén Itzá en México, en la península de Yucatán, y visita el templo de la pirámide principal de Kukulcán, pues Kukulcán significa Quetzalcóatl en la lengua maya. Y esas dragones que hay ahí abajo son las serpientes emplumadas. Entonces es una historia muy importante que podemos retomar, que nos recuerda de toda nuestra existencia, de toda la existencia indígena, que influyó a todos, pero aún hasta nuestros días. Pues es increíble que esta predicción de que iba a volver se hubiera dado exactamente en el mismo año y con personas parecidas a las descripciones de Quetzalcóatl, en la persona de Hernán Cortés y los españoles. Bueno, comunidad,
pues esto es una de las historias más importantes que tenemos sobre de la época indígena. Los toltecas son importantes por ellos. Como dije, vivían más o menos en lo que es Tula. De hecho, Quetzalcóatl se dice fundó Tula. Y bueno, es todo por esta lección. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse, prendan la campanita, dejen comentarios y compartan el video. Esto es todo por hoy. Les agradezco su atención. Buena suerte. Gracias.